Onda Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes. Siempre estoy con la duda de buenos días, buenas tardes. Hoy venimos entusiasmadas, bastante, a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, a pesar de el lunes, porque hoy el programa lo vamos a dedicar a una mujer, a una figura que cambió la historia de nuestro arte, o que lo hizo más auténtico. La única e irrepetible Gypsy Rose Lee. Maravillosa. Hablar de Gypsy es hablar de revolución. Es una mujer que convirtió el simple acto de quitarse la ropa, el striptease, en un acto de inteligencia, ironía y pura provocación. Porque hablamos de Gypsy, pero también hablamos hoy del arte de la provocación. Chun, chun. Sí, porque además es que Gypsy no solamente hacía un striptease que era solo quitarse la ropa, sino que hacía de eso una historia. Contaba una historia con esa manera de quitarse la ropa que ella siempre utilizaba, ¿no? Ella jugaba, provocaba risas, hacía que la gente jugara con ella incluso, participara, y sobre todo hacía que la gente pensara y sintiera cosas. No simplemente voy a ver que alguien se quita la ropa, sino que eso me va a dar un juego de pensar, de sentir y de, como bien decimos, provocarnos algo. Y al final es así, es como nosotras entendemos el burlesque y es lo que nosotras creemos que es el corazón de nuestro burlesque. Exacto, como cualquier arte busca provocar una reacción. No estamos hablando de provocar ni de seducir, que esto es importante. O al menos no solo. O no solo eso, sino provocar una reacción, sea la que sea en realidad, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso en la historia de Gypsy y vamos a ver cómo es que surgió esta figura tan maravillosa. Exacto, porque es verdad que justo ayer teníamos un taller de burlesque y una alumna me decía, bueno, sí, claro, la reina del burlesque es Dita Von Teese. Claro, actualmente, ¿no? Puede ser que sí, aunque bueno, hay opiniones diversas, por lo menos la más conocida, pero para mí realmente la gran reina del burlesque fue Gypsy y siempre lo será. Pero bueno, Gypsy nació como Rose Louise Hovick en 1911 en Seattle. Viene de una familia muy vinculada al teatro, sobre todo al vodevil. Y sobre todo su madre, las que hayáis visto la película o el musical que se estrenó el año pasado en Málaga, la gran Mama Rose, estaba completamente convencida en que sus hijas tenían que ser artistas y estrellas, pesara lo que pesara y pasara lo que pasara. Así que Luis creció viajando de teatro en teatro, sin ir a la escuela, sin estabilidad y con una presión constante por ser una estrella, por triunfar, ¿no? Aunque al principio de su vida, su hermana pequeña, June, 2 años más pequeña que ella, era la gran estrella. Luis era la más tímida, digamos un poco menospreciada incluso por su madre, quedaba como en segundo plano, hasta que la vida dio un vuelco y le lanzó un reto. Y entonces sucede algo, que es que su hermana June se escapa de casa y huyendo de su madre y del control que ejercía sobre ella. Y entonces la madre de Luis
le dice a Louise que ella tiene que ocupar el lugar de June y que tiene que hacerse tan estrella como su hermana June. Lo que pasa es que, como tú bien dices, pues Louise era más tímida, no era tan brillante, podríamos decir, como su hermana, entonces no brillaba, no era una bailarina destacable, no encajaba en la idea clásica de vodevil como la podemos entender hoy en día. Y curiosamente no tenía un cuerpo normativo para la época. Era muy delgada, era demasiado delgada para estar todo lo contrario ahora. Todo lo contrario ahora, sí. Bueno, el caso es que ella, bueno, pues estaba metida en ese mundo, obviamente, y de repente un día, casi por casualidad, tiene que sustituir a una de las estrellas de burlesque en el escenario. Y entonces, sin ningún plan, sin una coreografía preestablecida, sin ensayar, sin nada... De nada. Pues de repente se pone en el escenario y empiezan a aparecer cosas maravillosas con su sentido del humor, con una ironía muy destacable, picardía y una presencia tremenda en el escenario, ¿no? Al público le encanta, enloquecen con ella y entonces en ese momento es cuando ella descubre que insinuar es mucho más poderoso que mostrar del tirón las cosas, que provocar es más efectivo que darle al público lo que está buscando y ya está, y que desnudarse se puede convertir en un acto de inteligencia escénica y casi de un acto político y social. Exacto. Ahí es cuando nace nuestra Gypsy Rose Lee, que como curiosidad este Gypsy viene de que a ella le encantaba leer los pozos del café, del té, ¿no? De esto de... Leía La Buenaventura y claro, ahí Gypsy digamos que transformó ese burlesque que existía en esa época, estamos hablando pues aproximadamente los años 30, 40, por ahí, transformó el burlesque, lo hizo más sutil, ingenioso y teatral, porque claro, ella venía del vodevil, venía del teatro y sabía hacer algo más que quitarse la ropa, ¿vale? Sus espectáculos mezclaban monólogo, cómico, sátira, poesía y ese striptease, por supuesto, pero que era lento, que era elegante y que tenía mucha intención. De hecho, si habéis visto algún vídeo que alguno hay por ahí en YouTube de Gypsy, sale mucho el tema del telón, ¿no? De taparse con el telón cuando está a punto de enseñar algo, ¿no? Porque era uno de los... Bueno, su gimmick, su truco, su marca referente, una de ellas. Ella construía un personaje y una narrativa, o sea, era algo más, ¿no? Ese juego con el público. Y ahí su gran frase que conocemos, que es que el striptease no consiste en quitarse la ropa, sino en cómo quitársela. Es más tease que strip, o sea, es más ese jugueteo, ¿no? Además, esto la convirtió en la artista mejor pagada del burlesque. Ahí donde estaba ella. Exacto, es un símbolo cultural que incluso tenía un programa en la tele norteamericana. Bueno, y como ella llegó a este nivel de que fue conocida y de estrellato, podríamos llamar, Hollywood la llamaba, pero ella incluso sorprendió con algo más, que fue con la escritura. Entonces, en 1941 publica una novela policíaca que se llama The G-String Murders, en español, si no recuerdo mal, Los Crímenes del Burlesque. Exacto, que se ha editado este año. Y que la podéis comprar junio, y creo, leerlo. ¿Recordad? Exacto. Después de no sé cuantísimos años se ha editado por fin en español. Por fin. Es una novela policíaca, como bien decía, que está ambientada en el mundo del burlesque, obviamente. Fue un éxito y entonces ahí ella se consolida como una artista completa que aúna, bueno, pues el espectáculo, la escritura y encima ella tiene pues cerebro, demuestra su inteligencia y mucho carisma. Ella estaba muy relacionada con los literatos de la época y bueno, y la adoraban. Era como un icono también para ellos, ¿no? Además, vivió muchos romances, así un poco de salseo. Tuvo 3 matrimonios y una vida social, como digo, muy, muy intensa, no solo en lo artístico o en el ambiente teatral, sino también en el ambiente más intelectual, ¿no? Y tuvo un hijo, Eric, del que
se conoce el padre, pero digamos que se lo dice como muy tarde, ya hablaremos de él, y yo lo tengo ahí pendiente de hablar de él porque es muy curioso, que ha continuado con el legado de su madre, no como artista, sino conservando su memoria y cuidándolo, ¿no? Y bueno, ella intentó, como todas intentamos cuando maternamos, hacerlo un poquito mejor de lo que lo hizo su madre, la Mama Rose, que la hemos pasado un poquito por encima. Pero si habéis visto incluso la película o el documental, el musical, era una mujer de armas tomar. O por lo menos según la versión de Gypsy. Claro. Porque este musical está basado en su biografía. Pero bueno, que digamos que la relación entre Gypsy y su madre, Mama Rose, era una relación bastante torbellino, ¿no? Amor, resentimiento, dependencia, traición. Una historia muy potente que además inspiró uno de los musicales más importantes de Broadway, Gypsy, este musical del que ya estamos hablando, ¿no? Exacto, que como bien dices, pues se basa al final en sus memorias, que ella las publica en 1957, y es 2 años después cuando nace el musical del que estábamos hablando, ¿no? Que al final es uno de los mejores de la historia, considerado uno de los mejores de la historia. Y entonces ahí Mama Rose se convierte en uno de los grandes personajes trágicos del teatro, Es ¿no? verdad, sí. Y Gypsy pues pasa de ser un personaje a ser casi un mito, ¿no? Exacto. Gypsy murió en 1970 con solo 59 años. O sea, muy joven. Murió de cáncer de pulmón. No fuméis. Pero dejó una gran herencia. De hecho, esto ya es muy personal y en mi opinión personal, pero pienso que después de Gypsy, el burlesque como va un poquito cada vez más hacia abajo, hasta la decadencia que llegó con los años 70, ¿no? Afortunadamente después en los 90 volvemos a resurgir, pero de eso ya hablaremos otro día. Lo más importante es que Gypsy demostró que el burlesque podía ser un arte escénico completo, no un arte menor, como algunos lo consideran todavía, ¿no? Es un arte con humor, con crítica social y con teatralidad. Volvió a los orígenes del burlesque, de ese teatro satírico que fue en un principio, ¿no? Claro. Al final, si algo define la figura de Gypsy Rose en nuestro arte, ¿no? Es que esto que tú hablabas al principio de el arte de provocar es su gran elemento, ¿no? Y no solo provocar como algo escandaloso o algo seductor, enfocado en la cosa sexual ni tal, que bueno, puede ser una de las cosas que provoques, ¿no? Sino el hecho de provocarte una reacción, el que puedas pensar sobre lo que está pasando, que puede ser una reacción agradable o incluso desagradable, es decir, no me gusta, ¿no? Es incluso eso, ¿no? Pero es provocar algo en el público que te ve, no simplemente ofrecer lo que se espera, sino romper un poco ahí la expectativa incluso. Entonces, bueno, pues al final ella quiere provocar un pensamiento, un sentimiento, una emoción que no esperas que te va a surgir en este momento, ¿no? Porque al final eso es el arte y eso es el burlesque. Exacto. Es muy... Se suele decir mucho esto el burlesque es el arte de seducir, que a mí personalmente es que me da un poquito de coraje esto, ya lo sabéis. Bueno, un poquito puede ser, pero no solo. Sí, ¿no? pero porque seducir implica estar hacia afuera, hacia el otro. No te quiero seducir, quiero gustar. Realmente Gypsy en este caso no seducía para gustar, seducía para mover, para hacer pensar, para jugar incluso, ¿no? Esto es lo que buscamos, o esta es nuestra forma de ver el burlesque Sevilla, completamente. Provocar no es necesariamente seducir o escandalizar tampoco, que puede serlo. Es ser auténtica y demostrarlo sin ocultarte, sin miedo, ¿no? Es decir, esto es lo que soy y lo muestro para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y ahí estoy. Es despertar algo en quien te mira. Como tú dices, ¿no? Puede ser positivo, negativo, inesperado, como cualquier arte, busca transformar también. Gypsy sabía que esto era lo que había que hacer, lo encarnaba y por eso para nosotras siguen siendo indiscutiblemente la reina del burlesque, ¿no? Como decíamos, sin ser canon, sin ser
en su época una mujer normativa, porque como esta normatividad depende de la época, es de una forma o de otra, porque ya sabemos que es un constructo social, ella demostró que podía ser perfectamente una reina en el burlesque y de hecho lo fue. Lo fue total. Ahí estamos con esta diferencia siempre de seducir y provocar, ¿no? No sé si... Creo que estamos insistiendo mucho, pero creo que es muy importante. ¿Cuál sería para ti esta diferencia? Seducir y provocar. Si es que la hay, porque a lo mejor no la hay. Bueno, yo creo que tú has dado una clave que es hacia en dónde está el punto de partida, foco, ¿no? ¿no? Si el punto de partida es yo quiero provocarte a ti, entonces tengo que adaptarme a ti, a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en realidad, el inicio de la energía está en ti y yo me adapto, ¿no? A lo que tú necesitas, quieres, te gusta, lo que sea, ¿no? En el momento en el que nos ponemos el foco en nosotras, puede que yo seduzca al otro, porque como soy, al otro le seduce, pero el inicio no está allí, está en mí, ¿no? Exacto. Es yo soy lo que soy y quiero hacer lo que quiero hacer y lo hago. Y eso provoca en ti algo, pero el inicio está en mí. Claro. No estoy pensando en voy a hacer lo que al otro, sino lo que yo quiero hacer y como yo quiero ser y como yo lo quiero hacer. Y lo que provoque en ti es tu responsabilidad. Bueno, decir, en responsabilidades ya no vamos a entrar. cada uno con lo suyo. Que aguante su vela. Yo sé lo que quiero hacer, que yo lo haga y que tú sientas una cosa u otra, bueno, a lo mejor yo tengo una intención y provoco otra diferente. También. Entonces cada uno a lo suyo, ¿no? Esto es importante porque además siempre partimos de nosotras, ¿no? Lo hablamos también en la escuela, ¿no? Esta seducción no es tanto te voy a enseñar a seducir como te voy a enseñar a autoseducir. Lo hablamos mucho siempre. Es importantísimo, ¿no es? Cuando hacemos un movimiento, si no lo estamos disfrutando, se nota. Mucho. Esto es como un actor que simplemente dice el texto sin sentimiento, sin emoción, sin creérselo, ¿no? Pues igual, si yo estoy haciendo cualquier tipo de movimiento y no lo estoy sintiendo, no lo estoy yo disfrutando, la persona que me ve probablemente diga... A lo mejor no sabe ni definir qué es lo que está pasando, ¿no? Pero se ve como raro, como impostado, ¿no? Sí, como forzado. Exacto. Entonces, es importante ese foco en nosotras. Ya lo hemos dicho desde el primer programa, somos sujetos, no objetos. Que ahí está también la diferencia, hablando de Gypsy, de lo que pasaba, ¿no? Ya en su época el burlesque era un arte marginal, eran mujeres que, muchas de ellas no tenían otra cosa con la que trabajar, que subirse al escenario y quitarse la ropa. Y ella dice, vale, sí, me parece estupendo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a decir que esto es arte y que vamos a tratarlo como tal, ¿no? No es simplemente me quedo en pezoneras y ya, ¿no? Sino que vamos a hacer algo más y vamos a ser sujetos de nuestras rutinas y de nuestro arte, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y además, sin miedo, porque provocar reacciones da miedo, suele dar miedo. Y a las mujeres más. Exacto, exacto. Ahí va yo. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo provocar? Bueno, nos podemos remitir a la historia, ¿no? De la humanidad, quiero decir. O sea, a las mujeres se nos ha enseñado que no hay que molestar, que no hay que hacer ruido, que hay que ser discretas, que no hay que pelearse, porque eso es algo de hombres incluso, ¿no? Eres una, voy a decir una palabra que no me gusta, pero no es una marimacho, eres un no sé qué, ¿no? Cuando es algo más agresivo. Entonces, claro, es como que no se note que estás. Es como la mejor manera de estar es que no se note mucho que estás. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Esta frase ya salió el otro día y la volvemos a repetir. Que no puedo con Pablo Neruda, lo siento. Y si alguna de vosotras todavía no conoce a este hombre en lo personal, por favor que investigue un poquito porque... En fin, bueno, no voy a hablar. Otro programa. Es que me indigna muchísimo este hombre. Con lo que nos han metido Pablo Neruda desde que éramos chicas, ¿eh? Pero bueno, muy mala persona. El caso es que vamos a centrarnos porque si no... Perdón. La cuestión es que al final, en esta historia, ¿no? De la humanidad, sobre todo con las mujeres, en las que se trata de que
nos hagamos cargo de todo, pero sin que se note, ¿no? ¿no? Es como que todo esté como todo el mundo quiere, pero sin que se note que estamos haciendo nada, Exacto, ¿no? Entonces exacto. no se puede notar nada de nosotras, ni el malestar ni el bienestar, nada. Nada, O sea, nada. no puedes ni disfrutar demasiado ni enfadarte demasiado. De hecho, el bienestar Nada. menos todavía, porque es como, uy, mírala, Qué fresca. qué fresca, mira lo que disfruta, qué bien se lo pasa. No, pero si si eres una mujer sufridora, ay, no me he sentado en todo el día, lo típico que decimos las madres, porque sí, es verdad, lo decimos las madres. Sí, pero si te pasas mucho de quejarte, tampoco vale. Tampoco vale. Tampoco Es que vale. nunca sabes una cómo acertar. Entonces, claro, en el momento en el que ya encima te quieres poner en un, llamémoslo escenario, que puede ser un escenario o puede ser algo más pequeño, ¿no? No hace falta, en una clase incluso. Te tienes que poner a ser el centro, ¿no? A que te van a mirar, a que tienes que dejar salir todo lo que tengas dentro, si es fuerza, si es poder, si es enfado, si es maldad, si es dulzura, lo que sea, es como amplificarlo y sacarlo. Ya entonces, claro, es como la muerte. Total, Como colapso. saqué la cabeza, me la cortan. Es verdad, ¿no? Eso de el que destaca el primero que da el martillazo, ¿no? Algo así. Claro, pero realmente es que es curioso, porque el simple hecho de reivindicar nuestro espacio ya es causar una reacción, ya es provocar, quiero decir, o sea, esto se explica también mucho con el típico del autobús, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Más spreading, no sé, los hombres con las piernas abiertas sentándose en los autobuses, por favor. Ya sé que esto es muy antiguo, bueno, muy antiguo, no es muy antiguo, pero bueno, que ya hace unos años que salió. El simple hecho de nuestra colocación física en el mundo. Las mujeres se sientan con las piernas cerradas. Recatadas. Yo tenía una alumna que me decía, pero es que mi abuela decía que tenías que sujetar 1 euro o una 20 duros, no sé, o una peseta, no sé lo que sería, con las rodillas. Y que no se cayera. O sea, podías hacer el ejercicio en casa, lo que es ponerte 1 euro entre rodilla y rodilla y sujetar ahí. O sea, bueno, ahora, la parte interior de los muslos la tienes que tener súper tonificada, eso sí, ejercicio total. pero Dios mío, en mi vida, qué tensión continua. Después nos van a doler las lumpares y los hombros y la espalda y de esto. Pero bueno, que me voy. El hecho de simplemente reivindicar que soy como soy y que me expreso como ser humano, como me quiero expresar. Que algunas veces soy más amable, otras veces soy menos amable, estoy más enfadada, menos enfadada. Como todo el mundo. Como todo el mundo, sin más, ¿no? Porque cuando aprendemos a asumir que vamos a provocar una reacción y nos permitimos provocarla sin culpa, es que te cambia la vida. Claro, porque de repente la culpa es algo que parece que es una cosa así lejana, que no, pero es una constante. Es una constante porque ahí está la historia. El hecho de que tú provoques algo te convierte en mala. Eres la mala de la película. Ajá. Entonces, la mala de la película no se puede ser. Exacto. No se puede ser, porque entonces eres la bruja, la madrastra, estas cosas, ¿no? Los cuentos lo ponen muy claro. Ujú. Entonces, claro, en el momento en el que tú dices, mira, es que estar en el mundo implica que hay gente a la que le va a gustar lo que hago y hay gente a la que no, y lo siento mucho, si no, pues no me mire, no venga, no me hable o lo que quiera, y adiós muy buenas, Claro. y no tengo que estar pidiendo perdón, lo siento para que no te vayas, pues bueno, pues te vas, pues Pues adiós. No pasa nada, ni te enfadas tú ni me enfado yo. Pues de Oh. repente, ¿no? Claro, es que te liberas porque es decir, bueno, sí, ay, que te vas a subir a un escenario con esa edad, con esos michelines, con esa cara, yo qué sé. Pues sí, querido, sí, querida, me voy a subir porque me apetece, porque lo disfruto, porque tengo derecho a ser vista, porque me sale del alma, simplemente, es que no te voy a dar ninguna explicación. Ay, que vas a apuntarte a clases de burlesque, pero, hombre, esto no es para ti, esto es para otro tipo de... ¿Qué tipo? ¿Qué cosa? Mejor no la vamos a definir. Entonces, claro, ahí está el reivindicar ese ser vista, sea como sea, y como decíamos la semana pasada, ser vista, ser deseable, ser sensual, ser sexy, ponga el adjetivo que quiera, seas como sea, tengas el cuerpo que tengas la edad que tengas lo que quieras, ¿vale? Porque es algo que sale de ti y que
y que se expresa desde ti, ¿no? Y que es tuyo. Y es que es tuyo respetable, y ya punto, ¿no? Hay otra cosa que Gypsy hacía mucho también, que era usar el humor, ¿no? Hay un vídeo en YouTube que, si sabéis inglés, yo os lo recomiendo también mucho, que sale ella. Bueno, además el vestuario es maravilloso, porque el vestuario es como un poco así de pastora a lo Toy Story, la pastorcilla esto bueno, Toy Story, los que tengamos niños, con su Pamela, con su vestido súper larguísimo, no sé qué. Muy bucólica ella. Muy bucólica. Y da una charleta, un montón. Ella sale en el escenario, un montón de soldados ahí enloquecidos de la muerte, y ella empieza a darle una charleta que al final creo que se acabó quitando 2 cosas y los deja con 3. Y es graciosísimo porque juega con eso, ¿no? Con ese humor, con esa ironía, ¿no? Esto que decían también hace poco tiempo, que las mujeres, hombre, que no contrataban en Madrid, no sé, no me acuerdo qué sala, a mujeres cómicas porque, hombre, que las mujeres no eran tan graciosas como los hombres. Que tú dices, Vaya por Dios. vaya por Dios, Que eso ¿no? va en el género y en el sexo. Entonces, ahí está, es complicado también, ¿no? Conectar con esa parte más cómica o más divertida, más diferente a lo que se espera de nosotras. Más desinhibida. Más desinhibida, ¿no? Yo creo que si Gypsy estuviera hoy viva, no sé qué provocaría en redes, no sé si... Yo creo que reacción seguro, provocación 100%. Yo creo que hoy hay una serie de personajes también en Reyes que se parecen un poco a lo que ella hizo en su día. No voy a nombrar a nadie en concreto, pero me parece que todos podemos tener en nuestra mente a gente... no sé si tú quieres nombrar a alguien. No. Que precisamente quería aprovechar, ya que vamos a hacer la pausa en breve, si queréis poner en comentarios qué personaje actual, influencer, Podría cantante, ser lo que ella, sea, ¿no? podría ser Gypsy. A ver. Y volvemos en unos segundos con nuestra querida Virginia. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. Programa Desarrollo Gerencial por el Coach de Negocios Martín Arévalo. Desarrolla a los gerentes que la empresa de hoy necesita. Totalmente práctico y experiencial. 3 meses de tutorías tras finalización y 10 años de consultas. Posibilidad de bonificación. Información en martinarevalocoach.com o en el WhatsApp 722 34 81 52. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Buscas potenciar tu desarrollo personal y empresarial? En Club Mejórate te ofrecemos las herramientas y técnicas que necesitas para alcanzar el éxito. Con talleres, conferencias y webinars interactivos, aprenderás de expertos, superarás obstáculos y establecerás metas claras. Disfruta de nuestro podcast con consejos prácticos, entrevistas y espacios para dar visibilidad a tu negocio. Fórmate. Mientras haces negocios, visítanos en mejorate.es.
ondacapital.es y disfruta de nuestras emisoras digitales. Podrás escuchar nuestra emisión principal o bien elegir entre diferentes estilos musicales. Te esperamos en ondacapital.es. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Pues sí, nadie es perfecto. Menos nosotras. Y aquí estamos un lunes más con nuestra querida Virginia. Buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues, Cuéntame. ¿de qué vamos a hablar? Pues, ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué pues vamos a hablar? Pues de nuestra protagonista de hoy y del cine. Que es mi función. Así que como tenemos tema suficiente como para vincular ambas cosas, pues nada mejor que hablar de ello. Así que let me entertain you. Que Como es, la gran, Te dejamos. es el gran tema por el que se conoce, ¿no? El tema además repetitivo, formaba parte siempre de su repertorio y además forma parte del musical, ¿no? Sí me gustaría empezar diciendo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Películas hechas y películas sin hacer. Esto es poco usual. No es usual porque, bueno, los proyectos de las películas pues se hacen. Y si no se hacen, pues no se hacen. Pero intentarlo varias veces ya es bastante interesante. Y que algunos hayan salido adelante y otros no. Bueno, pues hablamos primero de los que no han salido adelante, que son responsabilidad de la misma persona que seguro que no conocéis, que es Barbra Streisand. Barbra Streisand en 2 ocasiones ha tenido muchísima intención de dirigir y además interpretar el personaje de la madre, de Mama Rose, y ha fallado en las 2 ocasiones. La primera de ellas, que fue en el año 89, y la película hubiera estado protagonizada por Madonna. Flipa. Por Madonna. Chaval. Y la segunda, en 2016, protagonizada por Lady Gaga. Bueno, pues en ninguno os podéis imaginar que tanto el tándem Barbra Streisand-Madonna como Barbra Streisand-Lady Gaga, me puedo imaginar que eso no hay productor ejecutivo que lo sostenga. Debe ser una producción carísima y muy probable motivo por el que ninguna de las 2 veces Bueno, pues si están haciendo pelis de Marvel sin fin, por favor, ¿cómo que no hay dinero para hacer estas cosas? Bueno, claro, son musicales, hay que tener mucho cuidado porque, claro, los musicales ahora mismo están, bueno, de capa caída. De capa caída, sí. Desgraciadamente. Sí, no estamos ahí en ese momento de esplendor que sí tuvimos en los 40, 50, incluso un poquito en los 60, como es el caso de esta primera película que presentamos, porque realizadas, producidas y exhibidas sí que hay 2 películas con títulos diferentes. Una es una película y el otro es un telefilm. El resultado narrativo es exactamente el mismo, sencillamente un problema de producción, distribución y exhibición. La primera fue película y se estrenó en cines, y la segunda fue una película pensada directamente para ser emitida en televisión. Lo cual, repito, no resta ningún tipo de calidad ni visual ni narrativa, al menos en estos casos. Si vamos con la primera, por ejemplo, que se llamaba Gypsy, y en español se tituló La Reina del Vodevil. La Reina del Vodevil es del año 62 y la dirigió Melvin Leroy, pero es su última película. Esto es muy curioso también para lo que luego os voy a comentar de la otra película. Recordad el dato: Melvin Leroy, su última película dirigida. Y Melvin Leroy es el típico director de oficio, el director clásico, y con películas que seguro que tampoco habéis visto, como Mujercitas o Quo Vadis. Hombre, o sea, es un gran director. Me suena de algo, no sé de qué. Sí, todas las Navidades y todas las Semanas Santas nos suena esta película de Melvin Leroy. Ya toca. Y Gypsy, pues eso, pues fue su última película. La verdad es que por el año de producción, que es en 1962,
es una película chocante porque se ve ya como una película antigua. Se ve antigua en la misma fecha. Hay que tener en cuenta que en los años 60 estaba eclosionando la Nouvelle Vague, estaba toda la ruptura de la narrativa cinematográfica, nuevos tipos de personajes, nuevos tipos de storytelling, de interpretación actoral. Claro. Y claro, llegan los musicales que van como a su bola, porque los musicales suelen ir siempre a su bola. Desde el punto de vista narrativo son insolventes, porque tú no estás barriendo y te pones a cantarte algo. Obviamente. Claro. Y todo el mundo se sabe la coreografía. Exacto. Todo el mundo. Es maravilloso, sería un mundo perfecto para la mí. escoba. Sí, cierto, verdad. Me encantaría. Pero claro, eso hace que la historia se pueda contar en un corto. Claro. Tú le quitas los números musicales y esta en particular, la película que comentamos ahora, se hace excesivamente larga y ya se hacía larga para la crítica en el momento del estreno. Sí que es verdad que es bastante larga, Sí, son 2 horas y media largas, casi 2 horas 40. Y bueno, con películas, pues al mismo tiempo que las de Truffaut y de Godard en Europa, pues de ese mismo año, Lawrence de Arabia, 7 Oscar. Vale. El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Qué pasó con Baby Jane? Lolita, tendremos ahí algún día que hablar de Lolita. Tendremos que hablar. El Ángel Exterminador, y por decir alguna española, porque Buñuel, en ese momento, que es el director del Ángel Exterminador, pues bueno, sí, exacto. Pero por una española divertidísima, además de Forqué, Atraco a las 3. Claro. Entonces, dentro de la filmografía universal, pues podéis notar que es una rara avis, pero aún así fue el musical más importante de ese año, el más importante, y además con 3 nominaciones a los Oscar, como era de esperar también, por el mejor vestuario, la mejor banda sonora adaptada, y la mejor fotografía en color, vamos, que está etiquetada como comedia musical. Yo creo que porque entonces no existía lo de dramedia. Sí, porque es un poco, es verdad. Porque comedia no es. No, y de hecho el final, o sea, claro. Bueno, no vamos a hacer spoiler, aunque haga ya sí, vamos a hacer. Vamos a hacer de stripper. Pero bueno, pero que vamos a destripar. Ese final de Mama Rose y esa canción final, que es tan emocionante. Trágica. Por eso digo que si hubiera existido la etiqueta de dramedia, en aquel momento le hubiera encajado mejor que la de comedia musical. No. No es una comedia musical. Comedia no era. Claro. El libreto es absolutamente fascinante, maravilloso. El libreto procede, por eso es música adaptada, porque viene del musical que ya se había estrenado en Broadway, que a su vez se basaba en las memorias de Gypsy. Muy interesantes estas memorias, porque además, como buena artista de su época, son sus memorias y su historia, quiero decir. Claro. No necesariamente la verdad. La verdad, claro. Sí, claro. Que esto es muy de estrella antigua de Hollywood, ¿no? Que se creen ese personaje hasta el final, ¿no? Total, sí. Recientemente también tenemos unas memorias de un español. Ah, sí. También un poco fabuladas. Sí, un poco bastante. Sí. No sé. La cosa de los personajes. Vive la vida a su forma. De personajes también hay que hablar en esta película mucho, Sí. Es verdad que es una película coral. Todos los musicales necesitan muchos personajes, mucho cuerpo de baile, y para que no se lote extraño, que de repente aparecen bailarines, normalmente son actores y por lo tanto hay que darles un personaje, ¿no? Claro. En nuestro caso, siendo también coral, aún así hay 2 personajes que sobresalen porque son personajes opuestos y porque buena parte del conflicto fundamental se produce entre los 2 personajes, que es el de Mama Rose, la madre, y el de la pequeña y futura Gypsy, y esconde no solamente un enfrentamiento entre madre e hija, sino un problema profundo que pocas veces se ha llevado al cine, precisamente porque el cine se ha alimentado y se ha nutrido de ese problema. Exacto. Claro, que es el problema de la explotación infantil. En este caso, bueno, pues tenemos al patito feo, que es el que interpreta Natalie Wood, que es la hermana delgaducha, sosa, feíta, bien, enfrente de la guapa, rubia, que canta, en fin, claro, esa madre explota, lleva como cohorte a 5 o 6 chicos, bailarines chicos, y además a esta hija,
más luego la hija buena, por decirlo entre comillas, ¿no? Exacto. Claro, ahí hay un enfrentamiento de una explotación. Claro. Una explotación. En este caso la explotación es doble porque es hacia la artista, que esa madre siempre quiso ser, y que no llegó a ser, pero es una explotación hacia la niña pobre. Aquí hay dos estereotipos que normalmente en análisis fílmico recogemos como la madre castradora, o también llamada madrastra. Se pueden dar de forma separada o directamente juntas. Se suele decir castradora porque es más fácil de reconocer cuando se ejerce madre-hijo varón. Pero igualmente funciona cuando es una mujer. La hija. más pura herencia freudiana. Total, sí. Que tanto tiene que decir en el cine, el por cine. otra parte, porque si nos podemos hablar de Freud y del cine. Sí, también tendríamos. Del cine sobre como herencia también tendríamos temas, sí. el otro estereotipo es el de la Virgen rebelde, que es el de la hija. El de la guapa rubia con tirabuzones, que se fuga. Exacto. Y dice, se acabó. Y ella no está ahí aguantando a la madre, no, directamente desaparece. Llega un momento. Y por último, el de la Cenicienta. Claro. El de la Cenicienta, que finalmente eclosiona y deja la escoba, las cenizas. Tiene su momento calabaza. Total. Tiene su momento carroza. Con vestido incluido. Con vestido incluido, claro, ese primer momento en el que sale al escenario ya transformada, pero sin recursos para poder hacer nada. Y sin príncipe. Y es muy interesante también. Bueno, ahí tuvo buena escuela de la madre. Ahí tuvo buena escuela de la madre que tuvo 3 maridos. Y ya el último con el que no se quería casar, precisamente muy al principio de la película, es el que le dice, a mí me gustan los niños, y dice, no me gustan las madres que explotan a sus hijos. Y ella de repente se pone muy indignada y dice, yo no los exploto, yo solamente estoy labrándoles el futuro. Claro, una forma de confundir. Y te decía que no es un tema que le guste al cine tocar, lo hace a lo mejor de una forma humorística, como en Pequeña Miss Sunshine. Pero claro, es que hemos tenido, por decir el caso español, a Marisol, para empezar, claro. A Ana Belén y por citar alguno muy cercano, internacional, Scarlett Johansson, que empezó desde muy pequeña y que terminó despidiendo a sus padres, que eran quienes le llevaban la carrera, que nadie se acuerda ya, pero Scarlett Johansson también ha sido una niña prodigio, una niña explotada, ¿no? O sea que hay mucha chicha en la película, no solamente los números musicales. No solo los números musicales, que es tan genial por otro lado. Y además yo siempre, cuando la vi la primera vez, me pareció, pues eso, con una estética de musical antiguo, con una estética antigua, pero como muy actual en la forma de tratar, pues eso, las relaciones, eso es, ¿no? sí. Las relaciones madre-hija. Después ya recuerdo el diálogo final de Gypsy con su madre, ¿no? Cuando ya le dice, insisto, no me gustaría hacer spoiler porque la tenéis en Filming, ya haciendo ahí publicidad, que es una gran plataforma de cine española, por cierto, y yo os animo a que la veáis si no la habéis visto, porque bueno, pues ese diálogo entre madre e hija al final, diálogo, más que diálogo, ¿no? Más discusión que diálogo en realidad. Sí. Pero creo que es muy interesante de revisitar, como tantos otros musicales, de los que ya hablaremos en otro momento, pero por meter ahí la cuñita, que yo siempre la meto, los caballeros las prefieren rubias. Y ahí lo dejo. Sí, porque también, ese tiene otro final que es como, favor. hola, sí. ¿y esto? Sí, ¿En serio? Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento, ¿no? Sí. La verdad es que ese final, incluso Mama Rose se pone a sí misma en su sitio. Porque esa actuación, es un poco final catártica, y yo creo que ella sí. Curioso que además saben las memorias de Gypsy, que ella ponga en ese lugar a la madre. Y a mí me pareció súper interesante, ¿no? Y ella sola ahí cantando en el escenario, paseándose por el escenario y abatida, terminando abatida, como diciendo, es que esto lo tendría que haber hecho yo. Exacto. O sea, y no haber puesto a mis niñas ridículas cuando ya tenían 18 y 20 años con ropa pequeña para que parecieran más niñas. Más niñas de lo que eran. Eso también provoca mucha hilaridad cuando se está viendo la película. Claro, ¿no? Cómo van creciendo todos. Ellos son ya señores y señoras con bigote. Claro. Y claro, los pone con pantaloncitos cortos, con la ropita con mucho lazo. Y esa vaca eterna. Y la vaca eterna. Y la vaca. Favor, sí. no. Yo recuerdo. Es maravilloso. Yo estuve viendo el año pasado el musical que lo trajo Antonio Banderas a Málaga, al Teatro de Soho, maravilloso.
Y recuerdo ese final con esa Mama Rose cantando. Bueno, no sé si lo sigue teniendo... si está girando todavía ese musical por España. Sé que fue a Madrid, pero ahora no tengo el dato. Málaga está gospel. Pero sí, no, en Málaga no está ya, pero estuvo en Madrid. No sé si lo volverán a hacer o no, pero impresionante. Y me gusta reivindicarlo porque aquí también se hacen estas producciones maravillosas. Producciones, y bueno, merece muchísimo, muchísimo la pena ver este tipo de musicales en teatro. Sí, la verdad. Porque que no son solo El Rey León y Disney. Exacto, que es maravilloso que hay también también. otro tipo de musicales. Hay que rebuscarlos y hay que estar pendiente de las fechas, pero también... Y Gypsy es un musical súper conocidísimo en Broadway. O sea, de los clásicos de Broadway. Sí, yo creo que es de los que como Hamlet en Londres, que siempre hay un Hamlet. Sí. Si quieres ver un Hamlet, siempre va a haber un Hamlet. En algún y Gypsy... En Broadway seguramente siempre hay uno en algún teatro, grande, pequeño, mediano. Seguro que seguro. Maravilloso. Y después había un telefilme, ¿no? Había un telefilme, pero mira, os quiero comentar por último que en España no se estrenó hasta el año 70. Bueno, aquí como siempre, claro, o sea... Pero mira que en esa película no se enseña nada, ¿eh? No se enseña nada, pero... No, de cuerpo nada, no hay desnudos. Pero no es por eso. No, claro, es otra cosa. Hay que tener en cuenta que, mira, tuvo solamente además, en el 70, cuando se estrenó, 158.000 espectadores. Nosotros estábamos con nuestros propios musicales folclóricos, ¿vale? Claro. Hay que recordar que del año 62 es también Tómbola. Ay, qué grande. Nuestra Tómbola. Es que ¿dónde me vas a comparar, por Tómbola, favor? evidente. Hombre. Evidente. Y luego os comento la otra película, la del telefilm, que es del 93, o sea, hay 30 años de diferencia, pero ha seguido interesando, y es de otro que tampoco conocéis de nada, al menos por el nombre seguro que no, que es Emile Ardolino, de origen italiano. Y os decía, quedaros con el dato de que fue la última película de Melvin Leroy, porque es que esta es su película póstuma. ¡Hala! En los propios créditos hay una rotulación al final diciendo en memoria de Emile Ardolino. Película maldita. Sí, está claro, más vale no tocarla, ¿eh? No se te vaya a ocurrir ordenarnos un coreo que tenga nada que ver, por si acaso la liamos. A ver si nos vamos a quedar en el sitio. Estaba a punto de meter el Let Me Entertain You. En la gala de Navidad. Estaba a puntito de meterlo en la gala de Navidad. No, pues del 28 de diciembre. Por cierto, que tenemos gala de Navidad en Viento Sur Teatro. Déjala. Entradas ya a la venta en burlesquesevilla.com. A punto, está a punto. Pero bueno, no quedan muchas entradas. No. Bueno, pues Ardolino es el director de Dirty Dancing y Sister Act. ¡Oh! Y yo no lo sabía eso, Dios mío. Eso un día tenemos que hablar de Dirty Dancing, ¿eh? Eso se nota. Yo soy más de Sister Act que de Dirty Dancing, pero también me vale. Bueno, la banda sonora de Sister Act. Me gusta. Sister Act es amo esa potente, película, total. las dos, vamos. Maravilloso. Total. Bueno, está interpretada por Bette Midler, que es actriz, cantante. Ha trabajado muchísimo teatro, también mucho musical. Es una de las brujas, del Retorno de las Brujas. Eso es. La pelirroja, por si no la suena. La pelirroja, el pelo rizado, que es súper potente. Me encanta. Súper potente, de interpretación y de voz también. Sí. Y bueno, muy conocida también por el Club de las Primeras Esposas. Claro. También, claro. Esa película es buenísima. Una de las mejores películas, ¿no? Y la que hace de Gypsy se llama Cynthia Gibb, que no es muy conocida porque estuvo como un par de temporadas Fama, en la serie Fama, pero fundamentalmente es más modelo que otra cosa. No obstante, con un parecido tremendísimo a Natalie Wood en la película, pero también la verdad es que defiende el papel, yo diría que incluso mejor que Natalie Wood, porque canta, baila, también es cierto que tiene una dirección de un experto en dirigir musicales. Claro. Y eso también hace muchísimo. En la película se nota, pero de una manera exagerada. De hecho, las coreografías, la iluminación, los decorados. Mientras que en la otra película se ve muy anclada a lo teatral, al origen del musical teatral, de donde procede. Esta no está tan pegada a las tablas del escenario. Es más película, siendo como es un telefilm y con menos presupuesto, que no debería ser así. Claro. Pero claro, han pasado 30 años, el musical ha evolucionado. Tú nos das muy poco tiempo, Curro, es que nuestro técnico nos Curro nos está diciendo que nos callemos ya un rato. Que nos callemos. ¿Esto cómo va a ser?
con la de cosas que me quedan a mí Que nos por gusta decir. mucho hablar, que nos gusta mucho hablar. Bueno, pues por cerrar, como cerramos también la semana pasada, por cierto, un beso para Curro, que no lo veis, pero el hombre está ahí detrás siempre animándonos y además hasta se ríe a veces. Sí. Por terminar, como nos gusta terminar esta sección, eso es. con alguna recomendación y alguna reflexión, desde luego provocadoras. Debo decir que a mí Natalie Wood no me parece nada provocadora. No, entonces ese no. fue un error. Poner a la chica triste del cine de aquella época a hacer de provocadora, pues cualquier tipo de provocación, pues bueno. Creo que ella quería, pero no le terminaba de salir. Ay, esto es una opinión personal. Puede ser. Hay un documental en HBO sobre Natalie Wood bastante interesante. Sí, habría que verlo, es que ella también tenía lo suyo dentro. Tenía también lo suyo y también una relación con la madre bastante compleja, quizá por eso. Explotación infantil, otra niña desde los 4 años actuando. Bueno, yo voy a dar 2 nombres de provocadoras natas. Una es una persona y la otra es un personaje. Vale. Para que se vean cosas. Vale. La persona es Sara Montiel. Totalmente. Porque nadie Vida provoca más nada. Entonces hay por ahí un documental reciente de varios capítulos y si no hay más de 100 películas con ella protagonizada. Yo recomiendo mucho ver el documental y después ver las películas. Porque es verdad que porque encajas más a la persona y luego valoras. Vas a ver una persona más compleja, ¿no? Pues sí. Ella no es nuestra reina del vodevil, pero sí protagonizó la reina del Chantecler, cuidado. Totalmente. O sea, que reina era también. Y muy relacionada con el cuplé, que es nuestro burlesque español. Que ya hablaremos del cuplé. Claro. Que ya hablaremos del cuplé. ¿Y el personaje Carmen? Bueno. Que es nuestra provocadora autóctona de los 2 únicos mitos internacionales que ha dado España. Uno es Carmen y el otro es Don Juan. Y Carmen, vamos, no se puede decir. Yo recomiendo bien la Carmen española de Aranda, de Vicente Aranda, como película, o Carmen Jones, que es una Carmen negra que trabaja en una fábrica de paracaídas en la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto eso, sí. De Otto Preminger. Hola. Sí. Y viendo estas películas no me acordaba. Y estos personajes, a mí me gustaría que os preguntarais, chicas oyentes. A ver, la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es ¿cuándo fuiste consciente la última vez de estar provocando? ¿Y cuál es tu arma de provocación favorita? Si es que la tienes. Y si no la tienes, pues piénsatelo. Investiga. Seguro que la tienes. Piénsatelo. Si no la tienes, seguro que la tienes. Seguro que no te has dado cuenta. Pues sí, exacto. Pues ahí dejamos esta pregunta para la semana. Ya sabéis que podéis contestar en nuestras redes sociales, Burlesque Sevilla, en Instagram, en Facebook. Y bueno, yo creo que hoy hemos hecho una celebración importante sobre Gypsy Rose. Hemos traído este personaje, primer personaje de burlesque real que traemos, y celebramos su inteligencia, su mirada provocadora y cómo nos sigue inspirando. Totalmente. Y dejamos así como la noción de que provocar no es desafiar al otro o al mundo, sino incluso desafiarnos a nosotras mismas, nuestros límites, ¿no? Y existir como somos ya es provocar. Exacto, es jugar y explorar. Y nos despedimos con la frase por antonomasia de Gypsy, que ya la hemos repetido en el programa. El striptease no consiste en quitarse la ropa, sino en cómo lo hagas. Y esto, quita la palabra striptease y por la palabra que tú quieras. No consiste en lo que hagas, sino en cómo lo hagas. Provocar es un arte y también un camino de autoconocimiento. Exacto. Y aquí estamos como cada lunes en el Club de las Locas, en este camino, en este método donde el arte cura, el amor libera y el cuerpo se celebra. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 12. Y bueno, y ahí os dejamos con tareas para hacer. A ver, pensar. ¿Cómo provocáis y qué es lo que hacéis para provocar? ¿Cuál es vuestra arma de provocación? ¡Feliz semana! ¡Feliz semana a todas! ¡Chao!
Quédate con nosotros.